Hola a todos, bienvenidos al ciclo 2 de The Ibarra Exchange, octubre 11, 2020, un día muy importante, es cuando empieza la semana de OCD Awareness Week, o sea, la semana internacional de concienciación del trastorno obsesivo compulsivo. Aquí se nos une el psicólogo Alejandro Ibarra desde Sevilla, experto en telemedicina y en tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad. Bienvenidos. ¿Cómo está el otoño en Sevilla? ¿Qué tal, Luigi? Hola, gracias una vez más. Muy bien, muy bien. Un poquito de calor todavía, pero muy bien. La verdad que contento de estar contigo en esta segunda parte, ¿no? En este segundo ciclo de Ibarra Exchange y realmente, efectivamente, estamos en la Semana Internacional de Concienciación del TOC del 11 al 17 de octubre, OCD Awareness Week, que comienza hoy. ¿Qué nos espera esta semana? ¿Vas a tener conferencias? ¿Vas a tener presentaciones? Mañana lunes, buena introducción, Luigi. Mañana lunes 12 de octubre tenemos el Facebook en directo a las 7 de la tarde, hora España. Y así sucesivamente tenemos, bueno, una semana la verdad que muy llena de consultas como siempre. Tendremos algún testimonio. Viernes también tenemos grabación de vídeo con un afectado recuperado que viene siendo regular cada viernes y la verdad que tenemos algunas actividades interesantes en esta semana, sobre todo para ampliar, expandir, propagar y alzar la voz en favor de la conciencia del trastorno obsesivo compulsivo. Mañana Facebook Live, 7 de la noche en Sevilla, sería 1 de la noche, 1 de la tarde aquí en Nueva York. Time, exacto, hora de Miami, Nueva York. Bueno, empecemos el ciclo 2 con un tema controversial. He leído bastante acerca del tratamiento cognitivo del OCD. Las bases moleculares, las bases sistemáticas, los profesores, los doctores que lo hacen, una pequeña parte, un pequeño porcentaje, pero estos doctores están de acuerdo que la forma de tratar un trastorno de cognitivo-conductual, obsesivo-compulsivo, de pensamiento y conducta, es a través de la raíz, a través del pensamiento. Ellos no les gusta la EPR, dicen que la EPR no funciona. Tú estás en el otro lado del espectro. ¿Por qué ¿Cuáles son las ventajas de la EPR sobre el tratamiento cognitivo? Sí, ¿Tienen razón ellos? efectivamente, definitivamente el trastorno obsesivo compulsivo, como siempre digo, ha sido y en algunos casos incluso sigue siendo el gran quebradero de cabeza dentro de la psicología moderna. La terapia cognitivo-conductual, aun cuando tiene mucha evidencia científica y experiencia clínica, aún hay terapeutas que apuestan un poco por modelos cognitivos y otros terapeutas que apostamos bastante más por modelos conductuales. Mi experiencia clínica en 5 Alejandro Ibarra a lo largo de unos 12, 13 años, trabajando diariamente, casi que de sol a sol 24/7 con este tipo de colectivos, nos hace pensar por resultados obtenidos que la terapia cognitivo-conductual, pero concretamente la exposición con prevención de respuesta, sigue siendo el tratamiento de primera elección. Se llama el Gold Standard Treatment, que es el tratamiento de oro, es el tratamiento First Line Treatment, que es el tratamiento de primera elección. En cuanto a tu pregunta, que cuál es la ventaja o beneficios de la terapia cognitivo-conductual, concretamente exposición con prevención y respuesta sobre la cognitive therapy, que es la terapia más cognitiva, por un lado, principalmente que el afectado a través de la exposición con prevención y respuesta puede encarar, puede afrontar o puede enfrentar el temor, lo que es face to fear, que es ponerle cara de frente al propio miedo. Recordemos que la obsesión no es otra cosa que un pensamiento, idea, imagen, sensación que llega de forma involuntaria e intrusiva a la mente de quien lo padece. Entonces, claro, la terapia cognitivo-conductual, concretamente la EPR, es la única técnica y la única terapia que ayuda al afectado a face to fear, a enfrentarme al estímulo temido. Ese es el principal beneficio. Otro es beneficio adicional con respecto a la terapia cognitiva, porque en el caso de la terapia cognitiva, al ser cognitivo, tienes que hacer una serie de técnicas o estrategias cognitivas que se hacen a través de la palabra, a través del diálogo, a través de un método socrático, a través de preguntas que evidencien o pongan en prueba el pensamiento. Es algo más hablado. Y claro, este algo más hablado definitivamente pierde eficacia a la hora de que el afectado enfrente el temor de lo que es un estímulo temido. Otro beneficio muy importante es que la terapia cognitivo-conductual, la EPR concretamente, ayuda a control de síntomas. Control de síntomas es que los síntomas no continúen aumentando, creciendo, expandiéndose y propagándose. Y otro es la posterior remisión, que es que los síntomas desaparezcan. Un beneficio muy importante es la habituación. The habituation solo se consigue
con la exposición con prevención de respuesta. La habituación es cuando el estímulo temido lo vas trabajando y ya entras en unas fases de meseta donde ese estímulo no te genera ansiedad, angustia, malestar, duda, miedo, culpa, y entonces solo se consigue a través de la exposición con prevención de respuesta. Entonces, claro, como tú habías dicho, yo soy del lado más conductual con prevención de respuesta, bien porque lo he aprendido en Estados Unidos en mi escuela, que es donde me formé concretamente en Houston, y en segundo lugar porque obviamente lo he puesto en manifiesto con muchos, cientos de pacientes que están y que han estado en nuestra consulta, y los resultados con una y otra obviamente son bastante, no solamente superiores, sino prometedores y esperanzadores, con incluso Claro. con todo un poquito más resistentes a tratamiento. En resumen, lo que tú dices es que las personas que apuestan por la terapia cognitiva cada vez son menos, cada vez el porcentaje baja, y son puras estrategias cognitivas o mentales para prepararte a enfrentar al estímulo. Lo que hace la EPR es, si tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo con tendencia específica en un elevador o un avión, es enfrentarte a ese miedo eventualmente poco a poco, hasta que se supere. Dos cosas con eso. Una, estamos en pandemia, ahorita están todos los casos subiendo en Estados Unidos. ¿Cómo puede alguien ahorita exponerse a su miedo cuando ahora simplemente se está tratando de no, de quedarse en casa? Y segundo, aquí en Estados Unidos se habla demasiado ahora del tratamiento personalizado. Todo en cada rama de la medicina, por la composición genética, la composición molecular, la composición del sistema inmune al enfrentarte a los virus, lo que está pasando con lo de ciertos grupos de personas que son más afectados al COVID, el cerebro, toda la base química, la eléctrica. Se está hablando mucho del tratamiento personalizado e individualizado, lo que quiere decir que una terapia, una técnica no puede ser universal, no puede ser OCD, trastorno obsesivo compulsivo, EPR siempre 100% todo el tiempo. ¿Cómo afrontas esos dos retos? Sí, definitivamente con respecto al temor, por ejemplo, bien sea montarte un avión, un ascensor, recordemos que en el trastorno obsesivo compulsivo el contenido de las obsesiones es muy heterogéneo, muy variable. Eso quiere decir que puedes tener temor a simplemente vestir de blanco y que algo malo suceda, o pues enfrentar pues, el temor a nivel de pensamientos, por ejemplo, de ser pederasta o pedófilo, simplemente matar a alguien. O esta mañana estaba leyendo un artículo de Steven Phillipson, me ponía algunos ejemplos de mujeres embarazadas y el pensamiento intrusivo es acuchillar a través de la barriga de la mujer embarazada. Entonces, claro, esos son pensamientos intrusivos que definitivamente llegan a la mente de la persona, y no hay otra vía posible, otra vía de enfrentamiento, otra vía que haya demostrado eficacia que no sea enfrentando a estímulo temido, en este caso, bien sea con la imagen o con el pensamiento. Eso sigue dando resultados y posiblemente continúe dando resultados por los próximos 15 o 20 años. Entonces, eso es un reto, pero es un reto que actualmente estamos asumiendo, estamos afrontando, estamos cada vez mejorando, y pues por eso también hay cientos y cientos y cientos de afectados que se recuperan y continúan recuperándose. Con respecto a la pregunta número 2, que tiene que ver con la individualización del tratamiento, la personalización del tratamiento. Efectivamente, es otro de los retos que afrontamos, y en mis vídeos parte del trabajo de psicoeducación y de mejorar lo que es la conciencia del TOC a nivel mundial, es precisamente personalizar el tratamiento. Hoy he recibido el día de hoy varios correos, entre ellos un chico de 13 años que vive en Latinoamérica, preguntándome que cómo podía yo ayudarle a través de un correo electrónico. Mira, lo más importante ahora mismo, háblalo con tus padres. En segundo lugar, muéstrale mis vídeos para que ellos sepan qué es lo que te ocurre. Y en tercer lugar, busca un especialista en TOC que haga exposición con prevención y respuesta vía online, esté donde esté. Esas son 3 recomendaciones puntuales. Me vuelve a escribir y me dice, sí, pero muchas gracias por la información, pero ¿me puedes dar algún consejo para yo comenzar mientras busco un especialista en OCD en Latinoamérica? Claro, es lo que estamos hablando. Una terapia de momento. Claro, un consejo, una estrategia, claro, sin yo conocer la evolución del trastorno, el perfil del afectado en este caso, el tipo de TOC, los disparadores, los síntomas actuales, las compulsiones que hace, las terapias previas, son muchas las preguntas.
por eso es que el tratamiento debe individualizarse. Ahora, con respecto al EPR, EPR para todo el mundo, bueno, la EPR, al ser el tratamiento de primera elección, es como si alguien tuviera una infección y decimos antibiótico para todo lo que tiene una infección. Definitivamente se utiliza antibiótico para todo aquel que tenga una infección. Otra cosa es si el médico, el intensivista, el infectólogo, el médico en general va a administrar una penicilina, un carbapenem, una cefalosporina de tercera generación o de primera, ¿no? Que son tipos de antibióticos según cada infección. En psicología, a través del modelo cognitivo-conductual y la exposición con prevención y respuesta, funciona similar, guardando obviamente la diferencia entre los ejemplos. ¿Por qué? Porque la EPR, al ser tratamiento de primera elección, sí se utiliza en casi en un 99,9% de los afectados. La cuestión es que en algunos casos se utiliza más exposición al pensamiento, en otros más exposición a imaginación, en otros interoceptiva, en otros en vivo, en otra combinación de ambas. El tiempo de exposición puede variar, el tiempo de prevención de respuesta es individual, los estímulos temidos a los que te vas enfrentando en algún momento dado también son distintos. Eso es individualizar la EPR, al igual que sería individualizar la medicina o el uso de antibióticos según la infección que tenga el paciente. Si es una infección de pulmón, por ejemplo, si está en cuidados intensivos, si es una infección intraabdominal. Es que, claro, las indicaciones... Siempre y cuando sea una infección no viral. O sea, Exacto. ¿quieres decir que la EPR no es algo de la A a la Z que se hace, una terapia que se hace exactamente todo el tiempo? La EPR es un paraguas, una especie de tratamiento que se acomoda a cada paciente, a cada posible escenario. O sea, es injusto decir que la EPR es un tratamiento universal y que no es personalizado. ¿Sí o no? ¿La EPR es personalizado, sí o no? La EPR es personalizada. ¿Es un tratamiento para todo el mundo? Siempre y cuando tenga esa individualización del tratamiento, por supuesto que sí, porque yo no puedo hacer exposición al pensamiento a 100 casos de afectados con TOC puro. Imagínate, 100 casos con TOC de amor o relacional. A todos exposición al pensamiento. En algunos sí, en otros no. En algunos a lo mejor son 4 sesiones de exposición al pensamiento y luego exposición a imaginación, y en otros es toda la terapia de exposición a imaginación. Es según el estímulo temido del afectado. En algunos casos vienen pensamientos, otros en imágenes, otros en sensaciones, otros en groinal, que son sensaciones también más a nivel sexual. Es que depende. Entonces, ¿la EPR funciona para todos? Sí. ¿Hay que individualizarlo? También. ¿Se utiliza EPR para todos los afectados? Para la gran mayoría, para la gran mayoría. O sea, es un error precisamente terapéutico utilizar terapia cognitiva, muchísimos más errores en mayúscula, utilizar psicoanálisis, modelos más gestálticos, psicodinámicos que no han demostrado evidencia científica para un afectado, donde solamente la terapia cognitivo-conductual y específicamente la exposición con prevención y respuesta va a ayudarme. Sí, definitivamente no vamos a entrar en la psicodinamia, ya la ideología de Freud. Ok, he leído muchos artículos donde hacen la data, donde hacen diferentes grupos de unos tratados con terapia cognitiva y otros con cognitiva conductual, como la EPR. Y es verdad, abrumadamente la mayoría de los artículos sí dicen que la EPR funciona mucho más, es más significativa, es altamente, las diferencias son claras, pero tampoco es blanco y negro. Si hay un grupo de personas que la terapia cognitiva ayuda muchísimo más que la terapia de EPR. Anécdotas, o por lo menos un ejemplo, hablas de una mujer con miedo a cuchillar a su propio hijo estando embarazada. Sería un poco extraño, o estoy un poquito escéptico de cómo esa mujer se puede enfrentar a un estímulo de una manera sistemática. De todas formas, háblame un poco de tu terapia, de tu práctica. ¿Tú has intentado usar la terapia cognitiva en ciertos pacientes? ¿Has intentado usar las dos? ¿Has visto tú los frutos de cuál funciona y cuál no? Sí. Yo en mis comienzos comencé, valga la redundancia, con terapia cognitivo-conductual más cognitivo, reestructuración cognitiva, método socrático, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría? Que el paciente aumentaba la cantidad, el ruido mental, la cantidad de obsesiones, la cantidad de obsesiones se volvían bastante más agresivas, bastante más enredadas, semana tras semana, en lugar de venir mejor, venía peor. Claro, eso llamó la atención en mí y decía, bueno, si supuestamente el modelo cognitivo-conductual funciona y las técnicas cognitivas funcionan, ¿por qué a la hora de aplicarlo adecuadamente no funciona? Cuando empecé a utilizar EPR me di cuenta la diferencia abismal. Comencé a viajar a Estados Unidos, que esto lo expliqué no hace mucho en algunos vídeos,
y me di cuenta definitivamente que se apostaba bastante más por el modelo conductual. El tratamiento en TOC es conductual, no es cognitivo. Lo vi en mis pacientes, vi que mis pacientes empeoraban, que no mejoraban, que aumentaban las obsesiones, que venían bastante más enredados, con más compulsiones, etcétera, etcétera. Ahora, que la terapia cognitiva anecdóticamente en 3 pacientes cada 50 o cada 80 podría ser una ventaja o podría ayudar a algunos afectados a recuperarse con una muestra a lo mejor no muy grande. Lo hemos probado en muestras significativas, pero a lo mejor 3 pacientes de cada 100 no es un dato relevante para decir voy a utilizar terapia cognitiva en todos mis pacientes cuando solamente han mejorado 3 de 100. Por ejemplo, casos anecdóticos, casos donde son síntomas de TOC leve, casos donde los pacientes no vienen muy enredados con una capacidad o nivel de insight muy alto. Es decir, no es la gran mayoría llegan a las consultas con TOC bastante más resistentes, con síntomas bastante más agresivos, con largas evoluciones, con terapias previas por 2, 5, 8, 10, 12 terapeutas, psicólogos y psiquiatras, con distintas medicaciones. Entonces, claro, ahí no, vamos a decir, no nos la jugamos intentando utilizar una terapia cognitiva que sabemos que no va a ser tan eficaz como en este caso, la exposición con prevención y respuesta. Con respecto al comentario o al ejemplo que estamos poniendo de la mujer embarazada, sea cual sea el contenido de las obsesiones, puede utilizarse exposición con prevención de respuesta. El contenido más asqueroso, más enredado, más, entre comillas, sobrenatural, más TOC pedofilia, TOC pedofilia. Cualquiera, TOC de pedofilia, TOC de pederastia, un asesinato, una violación, temor a contaminarme, temor a ser homosexual, relaciones entre homosexuales, hombres o mujeres, cualquiera que sea el estímulo, temor a ponerme una prenda y que mi madre se muera, cualquiera que sea el contenido de los síntomas, porque los síntomas son obsesiones y compulsiones, puede utilizarse la exposición con prevención y respuesta. Lo hemos demostrado en nuestra consulta clínica. TOC no especificado que no entra dentro de la línea más habitual de los tipos que ya conocemos, como homosexualidad, pederastia, pedofilia, contaminación, supersticioso mágico, orden y simetría, perfeccionismo, daño a sí mismo, daño a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso en no especificados, donde a lo mejor es una idea única que le llega solamente a ese afectado, por ejemplo, con una canción que solamente le llega a ese afectado, también la EPR ha demostrado evidencia y eficacia clínica significativa. Una cosa... Tú vas a decir, claro, yo soy un enamorado de la EPR, pero es que es así porque funciona, entonces... Si lo has visto, bueno, es lo que dice la data, si lo has visto en tu práctica, si es lo que funciona, absolutamente. Un pequeño detalle que encuentro fascinante es que has dicho, no es que una es mejor que la otra, sino que la terapia cognitiva a veces hasta empeora, hace más daño que mejora. Eso es un gran argumento a favor de la EPR y me ha satisfacido la parte de que sí es un tratamiento personalizado e individualizado. Vamos con la última pregunta acerca del diagnóstico. Estamos todo el mundo distancia social, ahora hay mucho la telemedicina. Hablando de ese caso que hablaste antes, ¿por qué no existe una especie de formulario de OCD que alguien se puede diagnosticar a través de un email, a través de un correo, donde uno pone en un formulario extensivo, como un test de personalidad, donde pones en cada raya tu obsesión, el tiempo, y se lo envías al psicólogo y el psicólogo lee el formulario de 5 o 6 páginas y dice, ok, este es el diagnóstico? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué es tan importante tener la primera consulta cara a cara con el psicólogo? Muy buena pregunta, porque aunque hay pruebas como el White Box, que es una J. Brown Obsessive Compulsive Scale, que es una prueba para medir los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo y pudiera a través de un correo electrónico facilitársele al afectado para que la llene y yo ver una puntuación, si es un TOC leve, un TOC moderado, un TOC severo, e incluso los síntomas, si es un TOC de daño, etcétera, etcétera. Nada sustituye, nada sustituye, esto lo aprendí en la carrera y luego lo he ido reforzando a lo largo de mi experiencia clínica, nada sustituye el cara a cara, incluso vía esto que estamos haciendo, vía vídeo, ¿ok? Por mucho que yo intente toda esta información, recolectarla, escribirla, transcribirla y enviártela, no va a ser igual que si yo estoy cara a cara contigo. ¿Por qué? Primero, obviamente, por los síntomas clínicos. En el caso del afectado, a veces pues tiene síntomas que le generan asco, que le generan temor. Todo eso es visual y nosotros vamos viendo en la entrevista, a medida que vamos recolectando esos datos de los síntomas actuales en la evolución,
los vamos viendo. Por lo tanto, ya una primera consulta vía online nos da información necesaria de síntomas, de evolución, de qué tanto nivel de sufrimiento tiene esa persona o no, etcétera, etcétera, para plantear a partir de la segunda sesión la exposición con prevención y respuesta. Eso no debe sustituirse a través de ningún formulario, por muy extenso que sea. Y una vez más, habría que no solamente individualizar esa consulta clínica vía online, sino el tratamiento, por supuesto, hay que individualizarlo. Entonces, no puede, no debe, es un riesgo, es un error terapéutico y considero que incluso falta de ética, de honestidad y de profesionalidad que a través de un correo electrónico yo te diga, tienes este tipo de TOC, vas a hacer esto y escríbeme en 4 semanas a ver qué tal te ha ido. Hombre, no es una dieta, no es una receta de cocina, no es pintar una pared, que me das una estrategia y la pongo en práctica. Esto es bastante más complejo. Aun cuando mi canal de YouTube pretende precisamente concienciar, dar la voz, crear también no solamente conciencia, sino información para que el afectado pueda en algunos momentos utilizar el vídeo y exponerse en casa, seguir estrategias, pero claro, preferiblemente afectados que están en consulta conmigo, con mi equipo, que saben, manejan un vocabulario, manejan, vamos a decir, una sintonía con toda la información que le transmitimos. Entonces es diferente a que el afectado se autoexponga o haga tareas para casa sin llevar a cabo una terapia previa. Entonces es muy importante eso. Pero ¿quién dice que las personas son más honestas cuando están en video cara a cara? Porque hay estudios, no del TOC, pero sí de trastornos afectivos como la depresión, donde se ha demostrado que en terapia les dices algo al doctor, dices que tu nivel de depresión, de tristeza, de querer suicidarte es 6, y al momento que llenas el formulario pones 9 o 10. El estigma y la forma de, la vergüenza de ser juzgado, de no decirte cara a cara exactamente qué es lo que piensa, en un formulario escrito es un poco más, pierden esas barreras. Eso es el trastornos afectivos. Eso, No claro, pasa con el TOC. no. Confías en la sinceridad del paciente. Claro, el paciente, hombre, el afectado con TOC es un tipo de perfil de paciente que cualquier tipo de idea, contenido va en contra de su moralidad. Entonces, es verdad que a la hora de ellos de manifestar los síntomas, si bien es cierto que les cuesta mucho trabajo, pues cuando hacen silencio, cuando les cuesta verbalizar lo que les ocurre, ya uno por experiencia sabe si es un tipo de TOC de tipo más contenido sexual o de tipo más precisamente pederastia o pedofilia. Ya eso la experiencia clínica lo da y eso no lo podemos sustituir a través de un correo, mucho menos a través de un WhatsApp, tampoco a través de una llamada telefónica. Para eso es la consulta. O sea, es como si yo le escribo, volvemos a lo mismo, a un médico cirujano, mira, tengo una molestia aquí en el abdomen, ¿qué es? Puede ser una hernia, puede ser una hernia de hiato, puede ser una peritonitis, tengo mucho dolor, una infección muy grande, o sea, un problema digestivo, o sea, las patologías pueden ser múltiples. Entonces, por eso es la consulta psicológica y no por eso es menos eficaz la terapia online, por eso es el cara a cara vía online. Que luego se hagan las sesiones incluso vía telefónica, como se hace en Estados Unidos, ok, pero ya lo has visto por lo menos en este caso cara a cara al afectado. ¿No? Y con la magnitud de los síntomas del TOC, no me imagino a un paciente mintiendo o ocultando detalles. Me imagino un paciente diciendo completamente todo lo que le pasa porque quiere una solución y quiere ayuda cuanto antes. Muchísimas gracias por el primer episodio del ciclo 2 en esta Semana Internacional de la Concienciación del Obsesivo Compulsivo. Muchísimas gracias, psicólogo Alejandro Ibarra desde Sevilla. Un abrazo. Y mañana, 7 de la tarde, en Hora Sevilla, Facebook Live. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Luigi. Bye bye. A ti, hasta luego.